Hola, mi nombre es Francisco Mosso y te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial donde vamos a ver cómo se soluciona y cómo analizar los problemas con las imágenes que aparecen como vista previa de un link en WhatsApp, en Facebook, en Twitter o en LinkedIn. Para eso lo vamos a probar en una página hecha con WordPress y les voy a mostrar todos los ejemplos. Bueno, el primer paso es el siguiente. Vamos a ir acá donde dice entradas, donde yo ya publiqué varias entradas. Vamos a asignarle a una de estas una imagen. O sea, la imagen que se va a usar al compartir este link en una página web. Por ejemplo, como dije antes, Facebook, Instagram, WhatsApp o LinkedIn o Twitter. Entonces, vamos a venir acá. Vamos a donde dice imagen destacada. Vamos a la biblioteca. Y elegimos cualquier imagen. Vamos a poner esta del auto. Guardamos. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo es decirle a WordPress que la imagen que tiene que mostrar como vista previa en cualquiera de estos links de estos sitios que yo indiqué, tiene que ser esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que los sitios no la muestren. Entonces, les voy a mostrar primero los validadores que existen y segundo cómo lo solucionamos. Primero, vamos a copiar este link. Vamos a poner copiar. Vamos a venir a este link de acá, developers.facebook.com/tools/debug. Se los voy a indicar, se los voy a dejar escrito en la descripción del video igualmente. ¿Qué es esta herramienta? Nos sirve para que Facebook nos indique cuál es la información que va a tomar de un link, el título y la imagen, cuando uno comparta ese link, tanto en WhatsApp como en Facebook. Entonces, vamos a pegar el link que habíamos copiado previamente, hacemos clic en depurar. Me dice, esta URL no se compartió en Facebook con anterioridad. Entonces vamos a ir a recuperar nueva información. Y van a ver que me muestra, bueno, el link que yo puse, el título de ese link y la imagen de vista previa, más la pequeña descripción. O sea, esta es la información que tiene Google de mi página para cuando yo comparta este link en WhatsApp o en Facebook. De hecho, si yo entro a Facebook y quiero compartir ese link, me debería mostrar justamente ese texto y esa imagen. Entonces hago clic acá, pego acá y fíjense que me muestra esta información. Lo mismo si quisiera hacerlo en WhatsApp. Hay veces que esta imagen no se muestra o se muestra en una imagen que es anterior porque quizás yo modifiqué la página y no me está tomando la imagen actualizada. Entonces en esos casos lo que hay que hacer, por lo menos para Facebook y WhatsApp, es hacer clic acá, donde dice volver a extraer. Lo que hacemos es indicarle a Facebook que vuelva a leer la información de la página y actualice la imagen, el título y el texto. Por otro lado, en LinkedIn también tenemos una herramienta que es para ver justamente la vista previa. Hacemos lo mismo, copiamos la URL. Venimos acá, linkedin.com/post-inspector, que también se los dejo en la descripción de este video, y pegamos acá la URL, luego hacemos clic en Inspect, y LinkedIn me va a mostrar qué información tiene. De vuelta, tiene esta imagen, el título, y esto es lo que va a aparecer en LinkedIn si yo quisiera compartir este link. Vamos a venir a LinkedIn, y vamos a pegar la URL como si quisiéramos hacer una publicación. Hacemos clic acá. Vamos a poner ejemplo. Pegamos la URL. Fíjense que me toma perfectamente la información. En el caso de LinkedIn no nos deja actualizar esa información. Perdón, acá. O sea, fíjense que no hay una opción de actualizarla. Pero sí tenemos justamente lo que leyó LinkedIn de nuestra URL. En el caso de Twitter hay un problema. Es que tenían una herramienta similar y la dieron de baja en el 2022. Es esta. Fíjense que si yo vuelvo a copiar la URL y la pego acá, esto se queda cargando y al final nos manda otra página que a su vez explican que lo dieron de baja y la única posibilidad es entrar a Twitter y hacer lo mismo de probar la vista previa. Fíjense que me manda acá y acá justamente explican que se dio de baja en agosto de 2022. Por otro lado, vamos a volver a la página web, vamos a ir a donde dice plugins y vamos a hacer clic en añadir nuevo.
Acá vamos a ir a populares y fíjense que nos aparece este plugin. Hay otros, pero se los voy a mostrar con este. Podemos instalarlo desde acá o simplemente podemos buscar acá Yoast SEO y lo instalamos desde el buscador. Instalar ahora. Luego vamos a donde dice activar y nos va a aparecer la pantalla de configuración. Vamos a ir acá. Bueno, no, vamos a ir acá. Vamos a ir a ajustes. Acá podemos configurar un montón de cosas, pero no es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ir a donde dice entradas. Todas las entradas. Vamos a buscar la que estábamos usando recién, que era esta, y hacemos clic para editarla. Acá adentro nos va a figurar una opción que no estaba antes, que es esta, Yoast SEO. Si bajamos un poquito, en la solapa social tenemos imagen de Facebook e imagen de Twitter. Esto lo que nos permite hacer es forzar al WordPress a que la imagen para Facebook o para Twitter sean las que decimos acá. Entonces, si yo vengo a seleccionar imagen y hago clic en otra, por ejemplo, vamos a poner esta. Y lo mismo en Twitter. Seleccionar imagen. Vamos a cliquear acá. Y luego hacemos clic en actualizar. En este caso, nosotros estamos trabajando sobre una entrada de WordPress que ya tiene una imagen destacada y para la cual Facebook no tuvo ningún problema en mostrarla tanto en WhatsApp como en Facebook. Entonces, acá lo va a ignorar. Inclusive si yo lo elimino, o sea, elimino la imagen destacada y vuelvo a la parte de depuración, fíjense que no me va a tomar la imagen nueva que puse en el plugin. Entonces vamos a volver acá. Pero esto es un caso particular donde justamente la plantilla funciona bien y no hay ningún tipo de conflicto o inconveniente entre los plugins, el tema o el propio WordPress. Entonces fíjense que acá anda bien. Pero esto se usa, o sea, este plugin y esta funcionalidad se usa justamente cuando no anda lo de la imagen destacada. Si por algún motivo ustedes están viendo que en la página web no toma la imagen destacada, sea de una entrada o en el caso que tengamos, por ejemplo, WooCommerce, en el caso de un producto que tampoco tome la imagen destacada, o también en una página, en todos estos casos usamos esta funcionalidad. Fíjense, venimos acá, tenemos este producto de prueba, tenemos esta imagen de los anteojos. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar la URL, vamos a ver qué nos muestra Facebook para esta URL. Fíjense que de vuelta esta URL no se compartió. Hacemos clic en recuperar nueva información y me va a tomar la imagen del producto. Si hubiera algún conflicto y no me la tomara, en ese caso hacemos exactamente lo mismo. Venimos a social y elegimos una imagen para Facebook y otra imagen para Twitter. Si la volvemos a probar, vamos a poner esto y acá también. Seleccionamos, guardamos los cambios. Seguramente no lo va a tomar porque esta ya la toma bien. Entonces, hacemos clic en volver a extraer. Y no, en este caso sí le dio prioridad al plugin y no a la imagen destacada del producto. ¿Ven? Esto lo que permite es que en este caso de este producto tengamos una imagen que se va a mostrar en la página y otra en las redes sociales. Y si volvemos a páginas, podemos hacer exactamente lo mismo. Acá en About Us, venimos acá. Vamos de vuelta a asignarle una imagen para Facebook y otra para Twitter. Bajamos un poco la pantalla. Y acá ponemos social. Seleccionamos una imagen. Vamos a poner esta. Simplemente dejémosla en este caso para Facebook nada más. Pero antes de eso, vamos a ver qué es lo que tiene Facebook sobre esta página. Entonces, vamos a hacer clic acá, vamos a copiar la URL y vamos a revisar qué tiene Facebook de acá. Hacemos clic en depurar, recuperamos la nueva información y Facebook nos va a mostrar que tiene esta imagen de los árboles y el título. Entonces, en este caso, vamos a actualizar los datos y vamos a ver si lo lee.
Ahí está guardando. Volvemos a volver a extraer. Y vamos a verificar si lo toma o no. En este caso también lo está tomando bien. Entonces, de esta forma, tanto en páginas como en productos y en entradas, solamente en el caso que no funcione la imagen destacada, pueden establecer cuál es la imagen que se usa, como dije acá, para Facebook y para WhatsApp. En este caso de LinkedIn pueden analizar, pero no pueden refrescar la información. Y en el caso de Twitter no queda otra opción que usar Twitter normal, bueno, ahora ya se llama x.com, para ver cuál es la imagen que está tomando. Para el caso de Twitter es exactamente lo mismo. Básicamente utilizan la imagen de Twitter que está acá. Espero que esto les haya sido útil. Pueden contar sus experiencias en sus páginas web si les sirvió o no. Y si tienen otras ideas para videos, las pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.